Hermanos, lo que voy a compartir con ustedes hoy desafía toda lógica médica y cambió para siempre mi comprensión del poder del sacerdocio. Era mi segundo año de misión en Michoacán, México, cuando llegamos a un pequeño pueblo donde la fe parecía haber muerto junto con las esperanzas de sus habitantes. El Elder Martínez y yo habíamos sido transferidos allí después de que 3 compañías misioneras anteriores no lograran establecer ni siquiera una pequeña rama. Los líderes de estaca nos advirtieron que era un lugar difícil, pero nada nos preparó para lo que encontraríamos. La primera semana fue desalentadora. Puertas cerradas, rostros desconfiados, y una sensación extraña que parecía flotar en el aire del pueblo como una neblina invisible. Pero hermanos, cuando Dios tiene un propósito, nada puede detener su obra, y lo que presenciamos en las siguientes semanas cambiaría no solo nuestras vidas, sino la de todo un pueblo que había perdido la esperanza. ¿Están preparados para escuchar cómo el poder de Dios se manifestó de una manera que jamás olvidaremos? El pueblo se llamaba San Miguel del Milagro. Irónicamente, pues los milagros parecían haber abandonado ese lugar hace mucho tiempo. Las calles polvorientas estaban llenas de casas con ventanas cerradas, y los pocos niños que veíamos jugando en las calles corrían a esconderse tan pronto nos veían acercarnos. El Elder Martínez, originario de Sonora, tenía una fe inquebrantable que me inspiraba cada día. Elder, me decía mientras caminábamos por esas calles silenciosas, cuando un lugar rechaza tanto la luz, es porque la oscuridad tiene mucho que perder aquí. Sus palabras resonaron en mi corazón con una fuerza profética que entonces no comprendía completamente. Durante nuestras primeras semanas, orábamos fervientemente cada mañana pidiendo que el Señor nos guiara hacia aquellas almas que estaban preparadas para recibir su mensaje. Visitamos cada casa, cada tienda, cada esquina de ese pueblo, pero las puertas permanecían cerradas y los corazones endurecidos. Sin embargo, hermanos, aprendimos que cuando Dios quiere abrir un camino, lo hace de maneras que nunca podríamos imaginar. Lo que parecía ser nuestro mayor fracaso se convertiría en el escenario del milagro más extraordinario que hemos presenciado. Era un martes por la tarde cuando conocimos a la familia Herrera. Doña Carmen, una mujer de unos 50 años con 1900 ojos cansados pero gentiles, nos abrió la puerta de su humilde casa después de que tocáramos por tercera vez esa semana. «Pasen, jovencitos», nos dijo con una sonrisa triste. «Tal vez ustedes puedan hacer algo que los doctores no han podido». Al entrar, notamos inmediatamente que la casa tenía un ambiente pesado, cargado de una tristeza que se podía sentir físicamente. Nos contó sobre su nieto, un bebé de apenas 8 meses llamado Miguel Ángel, quien había nacido con una condición cardíaca tan grave que los médicos del hospital regional habían perdido toda esperanza. «Lleva 3 días sin responder», nos explicó mientras nos guiaba hacia una habitación pequeña donde yacía el pequeño, conectado a algunos aparatos médicos básicos que la familia había conseguido rentar. El bebé tenía la piel de un color azulado pálido, respiraba con dificultad, y sus pequeños ojos permanecían cerrados. Los doctores habían dicho que era cuestión de horas, tal vez menos. Hermanos, cuando vi a esa criatura inocente luchando por cada aliento, sentí que el Señor nos había traído a ese lugar por una razón muy específica. La habitación donde descansaba el pequeño Miguel Ángel tenía un aroma particular, una mezcla de medicinas y algo más que no lograba identificar. Las paredes estaban decoradas con imágenes de santos católicos, y en una esquina había un pequeño altar familiar con velas encendidas y flores marchitas. La abuela Carmen nos explicó que toda la familia había estado orando durante días, visitando diferentes iglesias, buscando cualquier tipo de ayuda espiritual. «Hemos probado todo», nos dijo con lágrimas en los ojos. «Los doctores, los curanderos, las promesas a los santos, nada ha funcionado». El padre del bebé, un joven llamado Roberto, estaba sentado junto a la cama con los hombros caídos, derrotado por la impotencia. Su esposa, María Elena, apenas tenía 18 años y lloraba en silencio mientras sostenía la pequeña mano de su hijo. Hermanos, en ese momento sentí una impresión tan fuerte del espíritu que casi me quita el aliento. Era como si el Señor me susurrara: «Aquí es donde tu fe será probada». El Elder Martínez y yo intercambiamos miradas, sabiendo que habíamos llegado a un momento decisivo en nuestras misiones. El aire en la habitación parecía espeso, cargado de desesperación, pero también de una extraña expectativa, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre.
Mientras observábamos la escena, notamos que otros miembros de la familia comenzaron a llegar. Tíos, primos, vecinos, todos con rostros llenos de dolor y resignación. Era evidente que esta familia era muy querida en el pueblo y que la enfermedad del pequeño Miguel Ángel había afectado a toda la comunidad. Una anciana que se presentó como la bisabuela del niño, doña Esperanza, se acercó a nosotros con pasos lentos pero decididos. «Ustedes son los misioneros de los que habla todo el pueblo», nos dijo con una voz temblorosa pero llena de determinación. «He vivido 83 años, he visto muchas cosas, pero nunca he perdido la fe en que Dios puede hacer milagros. Si ustedes dicen que tienen el poder para sanar, entonces oren por mi bisnieto». Sus palabras resonaron en la habitación como un eco de fe ancestral. Los sonidos de la calle parecían haberse desvanecido, y solo se escuchaba la respiración laboriosa del bebé y el llanto contenido de su madre. En ese momento, hermanos, comprendí que no estábamos allí por casualidad. El Señor había preparado este escenario, había movido todas las piezas para que su poder pudiera manifestarse. Pero también sabía que nuestra fe sería puesta a prueba de una manera que nunca habíamos experimentado. El Elder Martínez se acercó lentamente a la cama donde yacía el pequeño. «Hermanos», dijo dirigiéndose a toda la familia reunida, «queremos que entiendan algo muy importante. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos. Cualquier bendición que pueda venir será por el poder de Jesucristo y su sacerdocio restaurado». Explicamos brevemente sobre la autoridad del sacerdocio y cómo Dios obra a través de hombres dignos que han sido ordenados. La familia escuchaba con atención. Sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y escepticismo comprensible después de tantas desilusiones. Roberto, el padre del bebé, finalmente habló. «No entiendo completamente lo que ustedes me explican sobre su iglesia, pero si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que mi hijo viva, estoy dispuesto a intentar cualquier cosa». Su esposa asintió entre lágrimas, y el resto de la familia murmuró su acuerdo. El ambiente en la habitación comenzó a cambiar sutilmente. Era como si una brisa fresca hubiera entrado, aunque las ventanas estaban cerradas. Hermanos, cuando las almas humildes se abren a la posibilidad del poder divino, el Espíritu Santo comienza a obrar de maneras que trascienden nuestra comprensión. Podía sentir que estábamos a punto de presenciar algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Doña Carmen tomó mi mano y me llevó hacia una esquina de la habitación donde tenía algunas imágenes religiosas y objetos que consideraba sagrados. «Jovencito», me dijo en voz baja, «ayer vino el padre Miguel de la parroquia y nos dijo que ya había hecho todo lo que podía. También vino don Aurelio, el curandero más respetado de toda la región, y después de 2 horas intentando limpiar al niño con hierbas y oraciones, se fue diciendo que había fuerzas muy oscuras alrededor de esta casa. Sus palabras me causaron un escalofrío. Me contó que desde que el bebé había empeorado, habían comenzado a suceder cosas extrañas en la casa. Luces que se apagaban solas, ruidos inexplicables durante la noche y una sensación constante de que alguien los observaba desde las sombras. Por eso cuando ustedes llegaron hoy, continuó, sentí algo diferente, como si una luz hubiera entrado a la casa. El Elder Martínez se unió a nuestra conversación y notamos que tenía una expresión muy seria. Me susurró al oído, «Elder, creo que aquí hay más de lo que vemos. Necesitamos orar y pedir discernimiento antes de proceder». Hermanos, en ese momento comprendí que no estábamos enfrentando solo una enfermedad física, sino que había fuerzas espirituales en juego. La batalla por la vida de ese niño era también una batalla entre la luz y la oscuridad. Pedimos a la familia unos minutos para orar en privado antes de proceder con la bendición. Nos dirigimos al pequeño patio trasero de la casa, donde el Elder Martínez y yo nos arrodillamos bajo un viejo árbol de guayaba. «Padre Celestial», comenzó mi compañero, «sabemos que estás aquí con nosotros. Te pedimos sabiduría para discernir lo que está sucediendo en esta casa y la fuerza espiritual para hacer tu voluntad». Mientras orábamos, tuve una experiencia que jamás olvidaré. Vi en mi mente la imagen del pequeño Miguel Ángel, pero no como lo habíamos visto hace unos minutos. Lo vi corriendo y jugando, sano y fuerte, rodeado de su familia y de muchas otras personas vestidas de blanco. Luego vi el pueblo de San Miguel del Milagro, pero transformado, lleno de luz y alegría, con una capilla pequeña pero hermosa en el centro donde las familias se reunían para adorar.
Era como si el Señor me estuviera mostrando el potencial de lo que podría suceder si ejercíamos nuestra fe con poder y autoridad. Cuando abrimos los ojos, el Elder Martínez me miró y dijo: «Yo también lo vi, Elder. El Señor tiene planes grandes para este lugar». Nos levantamos con una determinación renovada, sabiendo que éramos instrumentos en las manos de Dios para algo extraordinario. Al regresar a la habitación, encontramos que se había reunido aún más gente. Parecía que la noticia de nuestra presencia se había extendido por todo el pueblo, y familias enteras habían venido a presenciar lo que pudiera suceder. Un hombre mayor, que se presentó como el comisario ejidal, se acercó a nosotros con expresión seria. «Jóvenes», nos dijo, «este pueblo ha sufrido mucho en los últimos años. Hemos perdido cosechas, jóvenes que se van y no regresan, negocios que cierran. Si ustedes realmente pueden hacer algo por este niño, tal vez puedan hacer algo por todos nosotros también». Sus palabras me impactaron profundamente. Era como si toda la esperanza de la comunidad se hubiera concentrado en ese momento, en esa habitación, alrededor de un bebé que luchaba por su vida. La presión era inmensa, pero también sentía una confianza sobrenatural creciendo en mi interior. El Elder Martínez se dirigió a toda la asamblea. «Hermanos, queremos que sepan que lo que vamos a hacer es en el nombre de Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Redentor, y solo por su poder pueden suceder los milagros». La habitación se llenó de un silencio reverente. Incluso los niños pequeños dejaron de moverse. Era como si todos entendieran que estaban a punto de presenciar algo sagrado. Hermanos, cuando la fe de muchas personas se une con un propósito común, se crea un poder espiritual que puede mover montañas. Nos acercamos a la cama donde yacía el pequeño Miguel Ángel. Su respiración se había vuelto aún más laboriosa, y los sonidos que emitía eran desgarradores. María Elena, su madre, nos miró con una mezcla de esperanza y terror. «Por favor», susurró, «es todo lo que tengo en este mundo». Roberto tomó la mano de su esposa y ambos se colocaron al pie de la cama. El Elder Martínez me miró y asintió. Era el momento. Coloqué mis manos sobre la cabeza del bebé, sintiendo inmediatamente una extraña resistencia, como si algo invisible estuviera tratando de alejar mis manos. El Elder Martínez puso sus manos sobre las mías para apoyar la bendición. «Miguel Ángel Herrera», comencé, «en el nombre de Jesucristo y por la autoridad del santo sacerdocio que poseo, te damos una bendición de sanidad». En ese momento, hermanos, sucedió algo que me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Una voz que no era mía, pero que salía de mi boca, dijo con autoridad absoluta: «Espíritu inmundo que aflige a esta criatura inocente, en el nombre de Jesucristo te ordeno que te retires de este lugar y nunca más regreses a atormentar a esta familia». Las palabras salieron con un poder que jamás había experimentado antes. La habitación se llenó de una luz dorada que parecía emanar de nosotros mismos, y toda la gente presente pudo verla claramente. Lo que sucedió, a continuación, desafía toda explicación natural. El cuerpo del pequeño Miguel Ángel comenzó a temblar suavemente, como si una corriente eléctrica lo atravesara. Su piel, que había estado pálida y azulada, comenzó a adquirir un color rosado saludable ante nuestros ojos. La respiración laboriosa se transformó gradualmente en una respiración normal y tranquila. Pero lo más impresionante fue cuando, después de 3 días de estar inconsciente, el bebé abrió lentamente sus ojos y nos miró directamente. Sus ojos, hermanos, brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. María Elena gritó de alegría y se lanzó hacia su hijo, tomándolo en sus brazos por primera vez en días. «¡Está despierto! ¡Está respirando normal!», exclamaba entre lágrimas de felicidad. Roberto cayó de rodillas junto a la cama, sollozando de alivio y gratitud. Doña Carmen comenzó a cantar un himno de alabanza que había aprendido en su juventud, y pronto toda la habitación se unió en una melodía espontánea de agradecimiento. El comisario ejidal, ese hombre fuerte y endurecido por años de trabajo, lloraba como un niño mientras veía al pequeño Miguel Ángel sonreír en los brazos de su madre. Hermanos, en ese momento comprendí, de una manera que jamás había experimentado antes, que Dios vive, que su poder es real y que su amor por sus hijos no conoce límites. Pero la manifestación del poder divino no había terminado. Mientras la familia celebraba el despertar del bebé, comenzaron a suceder otras cosas extraordinarias. La bisabuela Esperanza, quien había estado usando un bastón para caminar debido a una artritis severa en las caderas,
De repente se dio cuenta de que el dolor había desaparecido completamente. Se irguió con una agilidad que no tenía desde hacía años y comenzó a caminar sin ayuda por toda la habitación. «¡Mis huesos no me duelen!», gritaba con asombro. «Por primera vez en 10 años puedo caminar sin dolor». Don Aurelio, el curandero que había mencionado doña Carmen, llegó corriendo a la casa porque había sentido, desde su hogar a varias cuadras de distancia, que algo había cambiado en el ambiente espiritual del pueblo. Al ver al bebé sano en brazos de su madre y a la anciana caminando sin bastón, cayó de rodillas frente a nosotros. «Perdónenme», nos dijo con lágrimas en los ojos. «He estado buscando el poder de Dios en lugares equivocados durante toda mi vida. Lo que ustedes tienen es real, es verdadero». Sus palabras resonaron por toda la habitación, y varios adultos que habían venido, solo por curiosidad, comenzaron a hacer preguntas serias sobre nuestra fe y nuestra iglesia. Hermanos, cuando Dios decide manifestar su poder, no lo hace a medias. Toda aquella demostración tenía un propósito divino más grande del que podíamos imaginar. Las horas siguientes fueron como un torbellino de emociones y acontecimientos extraordinarios. La noticia del milagro se extendió por todo San Miguel del Milagro como un incendio. Familias enteras llegaban a la casa de los Herrera, queriendo conocer a los jóvenes que habían resucitado al bebé. Aunque explicamos una y otra vez que el poder venía de Jesucristo y no de nosotros, la gente seguía llegando con enfermos, con problemas familiares, con peticiones de bendiciones. Roberto y María Elena no sabían cómo manejar la situación. Su pequeña casa se había convertido en el centro de atención de todo el pueblo. El Elder Martínez y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos actuar con mucha sabiduría. Esta era una oportunidad única que el Señor nos había dado, pero también era una gran responsabilidad. Esa noche, después de que la multitud se dispersara, nos quedamos con la familia Herrera para enseñarles las primeras lecciones misioneras. «Queremos entender completamente lo que ustedes nos enseñan», nos dijo Roberto mientras mecía a su hijo sano en sus brazos. «Si Dios obró este milagro a través de ustedes, entonces queremos conocer todo sobre su iglesia y su evangelio. Hermanos, cuando Dios abre una puerta, lo hace de manera que nadie la puede cerrar. Lo que había comenzado como una bendición para salvar la vida de un bebé se había convertido en la apertura del corazón de todo un pueblo. Durante los días siguientes, continuamos visitando a la familia Herrera y enseñándoles el evangelio restaurado. El pequeño Miguel Ángel no solo se había recuperado completamente, sino que parecía tener una vitalidad excepcional para su edad. Los médicos del hospital regional, al enterarse de su recuperación milagrosa, vinieron a examinarlo y no podían explicar científicamente lo que había sucedido. «Es médicamente imposible», declaró el doctor Ramírez, el cardiólogo pediatra que había estado tratando al bebé. «Las pruebas que tomamos hace una semana mostraban un corazón que estaba fallando gravemente. Ahora su corazón está perfectamente sano, como si nunca hubiera tenido problemas». Su testimonio, viniendo de un profesional médico respetado, añadió aún más credibilidad al milagro ante los ojos del pueblo. Cada tarde, después de nuestras actividades misioneras regulares, regresábamos a la casa de los Herrera para continuar con las lecciones. La familia entera participaba: Roberto, María Elena, doña Carmen, la bisabuela Esperanza y varios tíos y primos que habían sido testigos del milagro. «Es como si hubiéramos estado ciegos toda la vida y ahora pudiéramos ver», nos comentó doña Carmen después de la tercera lección sobre el plan de salvación. «Todo lo que nos enseñan tiene sentido, conecta con lo que sabíamos, pero también llena los vacíos que teníamos». Hermanos, cuando las personas están preparadas por el Espíritu, el Evangelio penetra en sus corazones como luz en la oscuridad. La transformación no se limitó solo a la familia Herrera. El pueblo entero comenzó a cambiar de manera notable. Don Aurelio, el curandero que se había convertido después de presenciar el milagro, se convirtió en nuestro más entusiasta promotor. Visitaba casa por casa contando lo que había visto e invitando a sus vecinos a escuchar nuestro mensaje. «Durante 40 años busqué el poder de Dios en rituales y ceremonias», les decía a todos los que quisieran escucharlo. «Pero estos jóvenes misioneros tienen la autoridad real de Jesucristo. Lo vi con mis propios ojos. Su influencia en la comunidad era considerable, y pronto tuvimos más citas para enseñar de las que podíamos manejar. Familias que antes cerraban sus puertas ahora nos invitaban a cenar y nos pedían que enseñáramos a todos sus parientes.
El comisario ejidal organizó una reunión especial en la escuela del pueblo, donde pudimos presentar el Evangelio a más de 100 personas al mismo tiempo. Era como si el Señor hubiera preparado el corazón de todo el pueblo a través de aquel milagro. Hermanos, cuando Dios decide bendecir a una comunidad, usa eventos extraordinarios para abrir caminos que parecían imposibles. Lo que había comenzado con la oración por un bebé enfermo se había convertido en la conversión de todo un pueblo. Pero sabíamos que lo mejor aún estaba por venir. 3 semanas después del milagro, realizamos la primera reunión sacramental en San Miguel del Milagro. No teníamos capilla, así que el comisario ejidal nos prestó el salón de la escuela primaria. Roberto y María Elena habían sido bautizados la semana anterior, junto con doña Carmen y la bisabuela Esperanza. Don Aurelio también había recibido las ordenanzas del Evangelio y había comenzado a prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Esa mañana dominical, mientras veía a estas familias recién convertidas participar del sacramento por primera vez, sentí una gratitud tan profunda que apenas podía contener las lágrimas. El pequeño Miguel Ángel, ahora completamente sano y robusto, jugaba tranquilamente en los brazos de su madre durante toda la reunión. Su presencia allí era un testimonio viviente del poder de Dios y del amor que tiene por sus hijos. Durante la reunión de testimonios, uno por uno, los miembros de la familia Herrera se levantaron para expresar su gratitud al Señor. Roberto habló de cómo el Evangelio había traído paz y propósito a su vida. María Elena testificó sobre la realidad de la oración y las bendiciones del sacerdocio. Doña Carmen compartió cómo había encontrado respuestas a preguntas que había tenido durante décadas. Hermanos, cuando presencié estos testimonios genuinos y llenos del Espíritu, supe que habíamos sido instrumentos en algo que trascendía nuestras propias capacidades. La influencia del Evangelio siguió extendiéndose por todo el pueblo durante los meses siguientes. Establecimos una rama pequeña pero fuerte, con Roberto como presidente, de rama y don Aurelio como su primer consejero. La bisabuela Esperanza fue llamada como presidenta de la Sociedad de Socorro, y su sabiduría y experiencia fueron invaluables para organizar a las hermanas de la nueva rama. Cada domingo, el salón de la escuela se llenaba completamente con más de 60 personas asistiendo regularmente. Los cambios no se limitaron solo al ámbito espiritual. El pueblo comenzó a prosperar de maneras tangibles. Los negocios que habían estado luchando comenzaron a crecer. Las familias se unieron más, y disminuyó notablemente la violencia y los problemas sociales que habían plagado a la comunidad. Los jóvenes que habían migrado a las ciudades en busca de trabajo comenzaron a regresar, atraídos por las historias de transformación que escuchaban de sus familiares. Es como si una maldición se hubiera levantado de nuestro pueblo, comentó el comisario ejidal durante una de nuestras visitas. Desde que llegaron ustedes y sucedió el milagro del niño, todo ha comenzado a mejorar. El pequeño Miguel Ángel, mientras tanto, crecía sano y fuerte, convirtiéndose en el símbolo viviente de la esperanza y el poder renovador del Evangelio. Hermanos, cuando Dios bendice a una comunidad a través de su Evangelio, las bendiciones se extienden a todas las áreas de la vida. 6 meses. Después del milagro, recibimos la visita del presidente de Estaca, quien vino a evaluar el progreso de la nueva rama. Quedó asombrado por lo que encontró. En mis 25 años como líder de la iglesia, nos dijo, nunca he visto un crecimiento tan rápido y sólido como el que han logrado aquí. La rama de San Miguel del Milagro no solo había crecido en números, sino que había desarrollado una cultura de servicio y hermandad que era ejemplar. Los miembros se cuidaban mutuamente, compartían sus recursos con los necesitados y habían iniciado varios proyectos comunitarios que beneficiaban a todo el pueblo, incluso a aquellos que no eran miembros de la iglesia. Roberto había demostrado ser un líder natural, guiando a la rama, con sabiduría y humildad. Don Aurelio había recibido el sacerdocio de Melquisedec y ahora servía como patriarca de Estaca, bendiciendo a familias de toda la región con su experiencia espiritual única. La bisabuela Esperanza, a pesar de sus 83 años, era incansable en su servicio y se había convertido en una maestra del Evangelio respetada por todos. Durante la reunión con el presidente de Estaca, el pequeño Miguel Ángel, ahora un niño vivaz de 14 meses, caminaba por el salón saludando a todos con sonrisas y risas. Su sola presencia recordaba a todos el milagro que había iniciado aquella transformación extraordinaria. El impacto de lo sucedido en San Miguel del Milagro se extendió mucho más allá de las fronteras del pueblo.
Otros misioneros de la estaca comenzaron a llegar con investigadores de pueblos vecinos que habían escuchado la historia del bebé que había sido sanado por el poder del sacerdocio. Familias enteras viajaban varios kilómetros para asistir a nuestras reuniones dominicales y aprender más sobre el Evangelio restaurado. El Elder Martínez y yo fuimos invitados a compartir nuestro testimonio en conferencias de distrito y de estaca, donde relatábamos no solo el milagro físico que habíamos presenciado, sino la transformación espiritual completa que había experimentado la comunidad. Lo más importante que aprendimos, explicábamos siempre, es que los milagros no suceden para impresionar a la gente, sino para fortalecer la fe y abrir corazones al Evangelio de Jesucristo. Cada vez que contábamos la historia, veíamos cómo se encendía la esperanza en los ojos de nuestros oyentes. Madres con hijos enfermos se acercaban después de nuestras presentaciones pidiendo bendiciones. Padres de familia, que habían perdido la fe, comenzaban a preguntarse si tal vez Dios sí escuchaba las oraciones. Hermanos, cuando Dios obra un milagro, no es solo para bendecir a una persona o una familia, sino para tocar los corazones de generaciones enteras. A medida que se acercaba el final de mi misión, reflexionaba sobre todo lo que habíamos aprendido durante aquellos meses extraordinarios en San Miguel del Milagro. El pequeño Miguel Ángel había crecido hasta convertirse en un niño sano, inteligente y lleno de vida. Sus padres, Roberto y María Elena, habían sellado su matrimonio en el templo y ahora servían como misioneros de barrio, compartiendo su testimonio con otras familias jóvenes. Doña Carmen había desarrollado un don especial para trabajar con mujeres que enfrentaban crisis familiares, y su hogar se había convertido en un refugio para aquellas que necesitaban consejo y apoyo. La bisabuela Esperanza, a pesar de su edad avanzada, había comenzado a trabajar en historia familiar y había descubierto cientos de nombres de antepasados que necesitaban ordenanzas del templo. Don Aurelio había sido llamado como presidente de misión de estaca y ahora capacitaba a otros líderes en cómo reconocer y ejercitar los dones espirituales. Pero quizás lo más impresionante era ver cómo la historia del milagro había pasado a formar parte de la identidad del pueblo. Los niños crecían escuchando el relato de cómo Dios había salvado la vida del bebé Miguel Ángel, y ese testimonio fortalecía su fe desde una edad temprana. Hermanos, los milagros que presenciamos en esta vida se convierten en faros de esperanza que iluminan el camino para las generaciones futuras. Durante mi última semana en San Miguel del Milagro, la Rama organizó una celebración especial para agradecer al Señor por todas las bendiciones recibidas. El pequeño Miguel Ángel, ahora con casi 2 años, corría por todo el salón jugando con los otros niños, completamente ajeno al hecho de que su sanidad había sido el catalizador de toda aquella transformación espiritual. Al verlo jugar tan lleno de vida y energía, no pude evitar recordar aquella tarde cuando lo vimos por primera vez, luchando por cada respiración en esa habitación cargada de desesperación. Roberto se acercó a mí durante la celebración con lágrimas en los ojos. Elder, me dijo, no tengo palabras para expresar la gratitud que siento hacia ustedes y hacia el Señor. Mi hijo no solo recibió la vida física, sino que toda nuestra familia recibió la vida espiritual. Ahora sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. María Elena añadió, Miguel Ángel crecerá conociendo el Evangelio. Será bautizado cuando cumpla 8 años, servirá una misión, se sellará en el templo. Su vida tendrá un propósito eterno que nosotros nunca pudimos haberle dado sin el conocimiento que ustedes trajeron. Hermanos, cuando comprendí que aquel milagro no solo había salvado una vida temporal, sino que había abierto el camino para la salvación eterna de generaciones completas, sentí una gratitud tan profunda que pensé que mi corazón se desbordaría. Antes de partir de San Miguel del Milagro, el Elder Martínez y yo fuimos a visitar una vez más a la familia Herrera en su hogar. La casa había cambiado completamente desde nuestra primera visita. Donde antes había un ambiente de tristeza y desesperación, ahora reinaba la paz y la alegría. Las paredes estaban decoradas con cuadros del Salvador y del templo más cercano. En lugar del pequeño altar con velas y santos católicos, ahora había un hermoso rincón familiar con las escrituras, fotos familiares y materiales de la iglesia. El pequeño Miguel Ángel nos recibió corriendo hacia nosotros con los brazos abiertos, aunque era demasiado pequeño para recordar conscientemente lo que había sucedido cuando era bebé.
Doña Carmen nos preparó la comida más deliciosa que habíamos probado en meses, y durante la cena compartimos recuerdos de todos los milagros, grandes y pequeños, que habíamos presenciado durante nuestra estadía en el pueblo. Élderes, nos dijo la bisabuela Esperanza, quiero que sepan que lo que ustedes hicieron aquí vivirá para siempre. Mis bisnietos y los bisnietos de mis bisnietos conocerán la historia del día que Dios envió a 2 jóvenes misioneros para salvar a nuestro pueblo. Sus palabras resonaron en mi corazón con la fuerza de una profecía. Hermanos, cuando servimos al Señor con fe y obediencia, nuestras acciones crean ondas de bendiciones que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. El día de nuestra transferencia, todo el pueblo se reunió en la plaza central para despedirnos. Había familias enteras que habían sido bautizadas, jóvenes que habían decidido servir misiones, parejas que habían fortalecido sus matrimonios, y ancianos que habían encontrado esperanza en sus años dorados. Roberto tomó el micrófono que habían instalado para la ocasión y se dirigió a la multitud. Hermanos del pueblo, hoy se van 2 jóvenes que cambiaron nuestras vidas para siempre. Pero más importante que eso, trajeron hasta nosotros el Evangelio de Jesucristo que continuará bendiciendo a nuestras familias por las eternidades. El comisario, Ejidal, quien también se había bautizado algunos meses atrás, anunció que habían decidido cambiar oficialmente el nombre de la calle principal del pueblo a Calle del Milagro, en honor a lo que había sucedido con el pequeño Miguel Ángel. Don Aurelio, nuestro querido hermano convertido, nos entregó una placa de agradecimiento en nombre de toda la comunidad. Pero el momento más emotivo fue cuando María Elena se acercó con su hijo en brazos. Miguel Ángel, le dijo al niño, saluda a los élderes que oraron para que te pusieras bien. El pequeño nos sonrió y nos dio un abrazo. James. Ese momento, hermanos, sentí que toda mi misión había valido la pena. No importaba cuántas puertas se habían cerrado en otros lugares, cuántos rechazos habíamos recibido, o cuántas veces habíamos sentido desánimo. Todo se justificaba por haber sido instrumentos en las manos de Dios para salvar a ese niño y transformar a esa comunidad. Años después, cuando ya había regresado de mi misión y había continuado con mi vida, recibí una carta que cambió mi perspectiva sobre lo que realmente había significado aquel milagro en San Miguel del Milagro. La carta venía de Roberto, quien ahora servía como presidente de 1900. Estaca. Me contaba que Miguel Ángel, el niño que habíamos visto sanar, había crecido hasta convertirse en un joven ejemplar. Había sido bautizado a los 8 años por su propio padre, había servido fielmente en varias organizaciones de la Iglesia durante su juventud y acababa de recibir su llamado misional para servir en la Misión México-Guadalajara. Elder, escribía Roberto, cuando Miguel Ángel recibió su llamado misional, toda la familia nos reunimos para leer la carta juntos. Al terminar, mi hijo nos dijo, «Papá, toda mi vida he sabido que Dios tenía un propósito especial para mí. Ahora entiendo que fui salvado de bebé para poder crecer y servir una misión, para llevar el Evangelio a otras familias como ustedes lo trajeron a la nuestra. Hermano, no puede imaginarse la emoción que sentimos». La carta continuaba contando cómo la rama de San Miguel del Milagro había crecido hasta convertirse en estaca, cómo habían construido una hermosa capilla nueva, y cómo varios jóvenes del pueblo habían servido misiones exitosas. Hermanos, cuando leí esa carta, comprendí que el verdadero milagro no había sido solo la sanidad física de un bebé, sino el plan eterno que Dios tenía para usar esa experiencia para bendecir a generaciones. La experiencia en San Miguel del Milagro me enseñó principios profundos sobre la fe, el poder del sacerdocio y el propósito de los milagros en el plan de salvación. Hermanos, quiero que entiendan que el poder que se manifestó aquella tarde no residía en nosotros como misioneros, sino en la autoridad del sacerdocio que habíamos recibido y en la fe colectiva de una familia desesperada que estaba dispuesta a creer. Los milagros no suceden para impresionar o para convertir a los escépticos, sino para fortalecer la fe de aquellos que ya tienen un corazón dispuesto a creer. Aquella familia había agotado todos los recursos humanos disponibles antes de buscar ayuda espiritual, y cuando finalmente se humillaron ante Dios, Él respondió de manera poderosa. El Elder Martínez y yo éramos simplemente instrumentos, jóvenes inexpertos que fueron bendecidos para ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero habíamos sido preparados a través del estudio de las Escrituras, la oración constante y la obediencia a los principios del Evangelio. Cuando
Llegó el momento de actuar. El Señor pudo usarnos porque habíamos cultivado la sensibilidad espiritual necesaria para reconocer su voluntad. Hermanos, cada uno de ustedes tiene el potencial de ser instrumento de milagros en la vida de otros si se preparan espiritualmente y ejercen fe en el nombre de Jesucristo. Pero quiero compartir con ustedes algo aún más importante que el milagro mismo. Durante los meses que siguieron a la sanidad del pequeño Miguel Ángel, aprendí que el verdadero poder del sacerdocio no se manifiesta solo en curaciones dramáticas o eventos sobrenaturales. Lo vi obrar de manera constante y silenciosa en las bendiciones de consolación que dábamos a las madres preocupadas, en las bendiciones de los alimentos en hogares humildes, en las bendiciones patriarcales que daban dirección a jóvenes confundidos y en las bendiciones de bebés que dedicaban nuevas vidas al Señor. El poder del sacerdocio se manifestaba cuando Roberto bendecía a su familia cada domingo por la noche, cuando don Aurelio consolaba a viudas solitarias, y cuando los jóvenes del pueblo ejercían su autoridad del sacerdocio arónico para servir en las ordenanzas del sacramento. Hermanos jóvenes que me escuchan, no subestimen el poder que tienen al poseer el sacerdocio. No necesitan esperar a presenciar milagros extraordinarios para comenzar a bendecir vidas. Cada vez que administran el sacramento con reverencia, cada vez que recogen las ofrendas de ayuno con corazón humilde, cada vez que visitan a los miembros menos activos con amor genuino, están ejerciendo el mismo poder que sanó al pequeño Miguel Ángel. Y hermanos padres de familia, recuerden que el sacerdocio que poseen les da la autoridad para ser los patriarcas de sus propios hogares, para bendecir y guiar a sus familias con poder divino. A los hermanos que luchan con adicciones, con problemas familiares o con crisis de fe, quiero decirles algo que aprendí en San Miguel, del milagro. No importa cuán oscura parezca su situación, no importa cuántos recursos humanos hayan agotado, el poder de Jesucristo puede transformar cualquier circunstancia. Aquella familia había perdido casi toda esperanza cuando llegamos a su puerta. Los médicos habían declarado que no había nada más que hacer. Los remedios tradicionales habían fallado. Las oraciones parecían no recibir respuesta. Pero cuando ejercieron fe en el nombre de Jesucristo y buscaron las bendiciones del sacerdocio restaurado, Dios obró de manera poderosa. Hermanos, sus luchas pueden parecer imposibles de superar, pero recuerden que servimos a un Dios de milagros. Tal vez su sanidad no sea tan dramática como la del pequeño Miguel Ángel. Tal vez su transformación tome más tiempo, pero les prometo que si se acercan al Señor con humildad y fe, Él obrará en sus vidas de maneras que los asombrarán. Y a las madres que me escuchan, especialmente aquellas que tienen hijos que enfrentan desafíos físicos, emocionales o espirituales, recuerden a María Elena sosteniendo a su bebé sanado en sus brazos. Su amor de madre, combinado con su fe en el poder de Dios, puede mover montañas. Nunca se den por vencidas. Sigan orando, sigan creyendo, sigan buscando las bendiciones del cielo para sus hijos. Hermanos, quiero llamarlos a la acción con el mismo poder y autoridad con que el Elder Martínez y yo actuamos aquella tarde en San Miguel del Milagro. Primero, los invito a que fortalezcan su fe personal en el poder de Jesucristo. Estudien las Escrituras diariamente, no solo para cumplir con un deber, sino para conocer íntimamente al Salvador y entender su poder redentor. Oren con propósito específico, no solo pidiendo bendiciones, sino buscando revelación personal y fortaleza espiritual. Segundo, a los portadores del sacerdocio, los desafío a que magnifiquen su llamamiento. Prepárense espiritualmente para ser instrumentos en las manos de Dios. Manténganse dignos a través de la obediencia y el arrepentimiento constante. Busquen oportunidades para servir y bendecir a otros, especialmente a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Tercero, fortalezcan sus familias a través del poder del sacerdocio. Padres, bendigan a sus hijos regularmente. Enseñen a sus familias sobre el poder del sacerdocio a través del ejemplo y la instrucción. Cuarto, busquen a aquellos que necesitan esperanza. En su vecindario, en su trabajo, en su escuela, hay personas que están pasando por crisis similares a la de la familia Herrera. Acérquense a ellos con amor cristiano y compártanles las bendiciones del Evangelio. No necesitan ser misioneros de tiempo completo para llevar esperanza y sanidad a otros. Al concluir, quiero dar mi testimonio de las verdades que aprendí durante aquellos meses extraordinarios en San Miguel del Milagro. Sé que Dios vive y que ama a cada uno de sus hijos con un amor perfecto e infinito.
He visto su poder manifestarse de manera tan real y tangible que jamás podré dudar de su existencia. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, que su expiación no solo nos salva del pecado y la muerte, sino que también tiene poder para sanarnos de toda aflicción, toda enfermedad y toda tristeza. He sido testigo personal de este poder redentor. Sé que el sacerdocio ha sido restaurado sobre la tierra a través del profeta José Smith, y que los hombres dignos que lo poseen tienen autoridad real para actuar en el nombre de Dios. He ejercido esta autoridad y he visto sus frutos. Sé que el Espíritu Santo es real, que consuela a los afligidos, que guía a los confundidos y que testifica de toda verdad. He sentido su influencia de manera tan poderosa que ha cambiado el curso de mi vida. Y sé que, cuando ejercemos fe en el nombre de Jesucristo, cuando buscamos hacer su voluntad y cuando nos humillamos ante Él, no hay circunstancia tan difícil que no pueda ser transformada por su poder. El pequeño Miguel Ángel, ahora un misionero sirviendo fielmente en México, es un testimonio viviente de estas verdades. En el nombre de Jesucristo, amén. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias con la misma esperanza, el mismo poder y la misma transformación que presenciamos en aquel pueblo bendito. Hermanos, antes de despedirme, quiero hacer 3 peticiones específicas que pueden cambiar vidas. Primero, si este relato ha tocado su corazón, si ha fortalecido su fe o renovado su esperanza, les pido que le den like a este video y lo compartan con aquellas personas que conocen y que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Piensen en familiares que están pasando por crisis, en amigos que han perdido la fe, en compañeros de trabajo que enfrentan desafíos aparentemente imposibles. Tal vez su simple acto de compartir este testimonio sea el instrumento que Dios use para tocar sus corazones. Segundo, los invito a suscribirse a este canal, donde continuaremos compartiendo testimonios reales del poder de Dios en nuestros días. Les prometo que cada relato que compartimos ha sido cuidadosamente verificado y tiene el propósito de fortalecer su fe y acercarlos más al Salvador. En este mundo lleno de confusión y negatividad, necesitamos espacios donde se testifique de las verdades eternas y se compartan experiencias que edifiquen el alma. Tercero, y quizás lo más importante, los invito a compartir en los comentarios sus propios testimonios del poder de Dios en sus vidas. Cuéntenme sobre bendiciones del sacerdocio que han recibido, sobre oraciones que han sido contestadas, sobre milagros grandes o pequeños que han presenciado. Sus testimonios fortalecerán la fe de otros hermanos que pueden estar pasando por momentos difíciles. También compartan sus peticiones de oración, porque esta comunidad de fe se unirá en oración por ustedes y sus necesidades. Que Dios los bendiga abundantemente, y recuerden siempre que no importa cuán difícil sea su situación, el mismo poder que sanó al pequeño Miguel Ángel está disponible para ustedes hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.